Mi nombre es Lian Siles Núñez y en este caso a mí me tocó exponer acerca de lo que serían nuestras antenas. Empezaremos con la antena tipo parche rectangular de 2.5 GHz. Primero necesitamos que tener unas variables o características, las cuales son que nuestro substrato debe ser de FR4, nuestra permitividad relativa debe ser de 4.4, la altura o el espesor debe ser de 1.5 milímetros y la frecuencia de la operación es ya la anteriormente dicha 2.5 GHz. Primero que se tiene que hacer es hallar el parche, el ancho del parche. Entonces tenemos la ecuación de que sería C sobre 2 por frecuencia inicial, todo esto multiplicado por la raíz de 2 sobre la permitividad relativa más 1, el cual nos saldría como resultado que el ancho del parche es de 37.21 milímetros. Ahora, con esta variable podemos encontrar lo que sería la permitividad eléctrica efectiva, la cual es la de permitividad relativa más 1 sobre 2 más permitividad relativa menos 1 sobre 2, todo esto multiplicado por 1 sobre raíz 1 más 12 de nuestra altura sobre lo que hemos encontrado anteriormente, que sería el ancho del parche. Nos saldría 4.09593. Ahora, guiándonos de este diagrama, que sería de las distancias de nuestra antena, primero tenemos que ayudarnos hallando la distancia L, que sería 0.412 por la altura, todo esto multiplicado por la permitividad eléctrica más 0.3. Todo esto se multiplica por el ancho sobre la altura más 0.264. Y esto también se hace de misma manera dividiéndola, excepto que nuestras variables que cambiarían será tanto menos 0.258 y más 0.8. El resultado saldría de 0.00069 metros. Ahora encontramos la otra distancia L, la cual sería la ecuación que vemos aquí, cual nos saldría en un aproximado de 28.86 milímetros. Ahora tenemos que hallar el ancho y el largo del plano de la Tierra, que sería WG y LG. De la misma manera sería 6 veces la altura más el ancho de nuestra plancha. Entonces esto multiplicado, esto sumado quiero decir, saldría 46.20 milímetros. Luego también se hace lo mismo, excepto que en este caso, en vez de usar la variable de ancho del parche, se usa lo que es la distancia L. Entonces también nos saldría un 37.86 milímetros. Ahora, esto mi compañero lo va a explicar, pero resumidamente lo que hacemos en este simulador es poner cada uno de estos valores que hemos acopiado, poner las dimensiones para el plano en la Tierra, luego se hace las dimensiones para el plano en el parche, después hacemos el dimensionado para el plano de las líneas de alimentación, el agregado del puerto para la simulación, y pues estos serían más o menos los parámetros que hemos sacado para la antena de 2.5. En nuestro caso, la simulación muestra que estamos a unos 2.497 GHz. Esto casi llega a ser los 2.5, que es lo que estamos buscando. Ahora, pasaré con la siguiente antena, que es la antena de 2.38 GHz. Igualmente usará un parche. Sus características es que nuestro substrato es un dieléctrico. Nuestra permitida relativa es de 4.08. La altura es de 1.5 milímetros. La frecuencia de operación ahora con la que trabajamos es de 2.38 GHz. Entonces, aquí tenemos una imagen diferencial de cómo es que debería de salir. También, como en el caso anterior, tenemos que buscar el ancho del parche para así encontrar lo que es la permitividad eléctrica efectiva. Luego encontramos los L's, encontramos el WG y el LG. Cada uno sí o sí se necesita de un dato anterior buscado para poder encontrar el siguiente dato. Luego tenemos lo que es la simulación, en la cual también hemos puesto los mismos parámetros, por decir así, para el 2.38. Está aquí, hemos agregado también un puerto para la simulación, y como ve aquí nos sale que la simulación muestra algo de 2.34 GHz. Esta antena se encuentra en menos 13.5 decibelios. Creo que nos ha salido un poco más preciso que el anterior. Y bueno, eso sería todo por mi parte, ingeniero.
Bueno, vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es Jesús Rafael Ronquillo Mallea y voy a continuar con la parte de simulación de todas bueno, de todo lo ya generado en nuestro trabajo. Bueno, por el momento no tenemos el simulador del CST Studio Suite, debido a que tenemos ahorita el Windows 11, como vamos a observar, y pues no es compatible con este software, ¿no? Así que bueno, vamos a explicar de manera rápida cada una de las antenas, cómo es que la generamos y cómo es que generamos el sustrato, la bipolaridad mejor dicho, y los resultados de la simulación, los parámetros scattering, y bueno, el ancho de banda y todo lo correspondiente a ello, ¿no? Primero que nada creamos, bueno, en base a los cálculos que ya les explicó mi compañero, creamos nuestra primer dimensión de, bueno, nuestro plano Tierra como tal. Una dimensión exacta, la cual ya ha sido calculada también, la dimensión de los planos a Tierra, que es esta. Luego de ello, seguimos con la parte del sustrato, en este caso bueno, la parte de cobre que estamos utilizando. Luego creamos nuevamente la parte de cobre, pero conjuntamente con la entrada de alimentación de nuestra antena. Como podemos ver aquí de manera más específica y bueno, más agrandada también, vemos la parte de cobre, que es la parte amarilla, con otra parte de cobre abajo, con un grosor nominal, el cual ya lo vimos. Y bueno, la parte de café roja es la parte de nuestro sustrato como tal, ¿no? Bueno, en base a los resultados de la simulación tenemos los parámetros scattering, que bueno, en este caso vemos, bueno, acá podemos ver ancho de banda, podemos ver las frecuencias de resonancia que tenemos en nuestra antena, pero bueno, algo rápido y sencillo, por ejemplo, la frecuencia de resonancia en la que estamos trabajando en esta antena es de 2.5 GHz. Como ya lo vimos en los cálculos, esa es justamente la frecuencia deseada, ¿no? 2.5 GHz. A unos aproximadamente 37, bueno, menos 37 decibelios o 38 aproximadamente, como podemos observar. Bueno, si nos damos cuenta, hay muchos picos dentro de nuestros parámetros S. Eso se debe a que la antena va a resonar en diferentes frecuencias, y esto va a ser infinito tanto para la derecha, es decir, para más gigahertz a mayor frecuencia y a menor frecuencia, pero nosotros tenemos que estabilizarlo en este caso en la frecuencia que nosotros deseamos, que es 2.5 GHz. Bueno, como podemos observar, tenemos menos 38 decibelios. Tenemos en cuenta que cualquier antena, para que funcione correctamente, debe tener como máximo menos 7 decibelios, ¿no? En base a la resonancia. Bueno, como podemos observar aquí, está bien nuestros datos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con menos 38 decibelios. Y bueno, esto se repite esto se esclarece más en 0,0126, ¿no? Que es está perfecta la resonancia para la antena. Continuamos con la siguiente frecuencia de resonancia de nuestra antena, que podemos observar que bueno, es de 1,35 GHz. Como les dije, esto va a repetirse cada cierto periodo de tiempo, bueno, cada cierto periodo de frecuencia, mejor dicho. Luego de esto podemos observar el ancho de banda que tenemos dentro de nuestra antena. Bueno, lo medimos, justamente va a ser nuestra frecuencia de resonancia tiene que estar dentro de nuestro ancho de banda. Esto, bueno, nos da un aproximado de 105 MHz de ancho de banda. Es un ancho de banda bastante interesante, aunque un poco pequeño para el lado de microondas, es decir, frecuencias muy altas. Por último vemos la relación de onda estacionaria de voltaje. La onda estacionaria de voltaje es justamente la relación entre el voltaje más fuerte, en este caso el voltaje más positivo, y entre el voltaje negativo, ¿no? Esto tiene que estar siempre cercano al 1 para que la antena esté funcionando correctamente. Como podemos ver, tiene una relación de onda estacionaria de voltaje de 1,02, que redondeando podemos decir que es cercano al 1, ¿no? Y bueno, estos son los parámetros medidos en nuestra antena. Sería redundante, creo yo, hablar sobre los mismos parámetros dentro de nuestra antena. Simplemente que esta antena cambia su frecuencia de resonancia, que es
2,38 lo deseado. Como podemos observar, tenemos una frecuencia de resonancia de 2,38, ¿no? Optimizando resultados a menos 45 decibelios, ¿no? Igual con una relación de onda estacionaria cercana al 1,01, como podemos observar, ¿no? Y bueno, de esta manera seguimos con la simulación de divisor de voltaje, divisor de potencia y el divisor del, el anillo híbrido que hemos creado. Para ello vamos a iniciar el Advanced Design System, o más conocido como el ADS, ¿no? Vamos a ingresar primero al Power Divisor. El Power Divisor lo que tenemos es esto de aquí. Listo. Como podemos observar en la pantalla, tenemos los parámetros de nuestros que estamos utilizando. El ancho, por ejemplo. También tenemos nuestra MUR, nuestra condición de nuestro sustrato. Tenemos la tangente de la dialéctica. Tenemos todas las valores nominales que se necesitan en nuestro sustrato para poder ser configurados a nuestro divisor de potencia, ¿no? Luego de eso tenemos los parámetros S, los cuales tenemos un inicio en 2 GHz y una frecuencia de corte en 4,8 GHz. ¿Qué quiere decir? Que vamos a funcionar dentro de ese rango de frecuencias, ¿no? Iniciamos. Tenemos que tener muy en cuenta el lado teórico de nuestro divisor de potencia, que ya ha sido explicado por mi compañero. Este divisor de potencia o divisor Wilkinson lo que hace es dividir nuestra potencia, como su propio nombre lo dice, en dos iguales. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto en microondas, ¿no? Creando justamente ciertas curvaturas dentro de nuestro divisor. Estas curvaturas van a representar una cierta impedancia la cual va a ser lo suficiente como para realizar esta división, ¿no? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta la forma de nuestro divisor Wilkinson, como ya la vemos aquí, como ya le explicó mi compañero. Para crear justamente estas curvaturas, tenemos una relación de 2 raíz de 2 para la impedancia y una relación de onda estacionaria, que en este caso es la lógica. También tenemos que tener una impedancia entre ambos. Esta impedancia se da por la resonancia que existe entre las frecuencias y por la separación de nuestras pistas. Así que por eso estamos teniendo en cuenta también esa impedancia, como acá lo podemos ver como term G2 y term G3. La curvatura la hallamos, como les comenté, con la raíz de 2 de la impedancia sub 0, es decir, la impedancia intrínseca que tenemos en nuestro sustrato, ¿no? Como tal. Este es nuestro esquemático. Vamos a ir a nuestro layout. Como podemos observar, nuestro layout tenemos ya el esquemático, por así decirlo, de nuestro divisor. Todo esto está en base al esquemático ya realizado anteriormente. Podemos ver también las ondas. En este caso vamos a ver los parámetros de S, ¿no? Justamente en M1 y en M2. En M1 podemos ver que la frecuencia de resonancia, la más cercana también, porque todos, como podemos ver, es una línea continua, es de 3,739 GHz, que básicamente es la frecuencia que nosotros queremos trabajar, que es 3,8, ¿no? Pero en la M2, como podemos observar, el S11, que sería el M2, podemos ver que nuestra frecuencia de resonancia es de 3,7, ¿no? Un aproximado a 8 GHz, 3,8 mejor dicho, y tenemos una caída de menos 51 decibelios, ¿no? Que esto, como les expliqué anteriormente, es óptimo para nuestro divisor de potencia. Como podemos ver, ambos lugares de nuestro divisor de potencia están funcionando a la misma frecuencia, lo cual quiere decir que la división de potencia va a ser exitosa. Por último, podemos ver aquí la composición de nuestro sustrato, que tenemos el sustrato en base a 3 conductores en 2 diferentes caras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la cara inferior para tener un pulso a tierra, ¿no? dentro de nuestro esquemático. Hay que tener en cuenta siempre eso. Esto podemos ver también súper rápido. Vamos a tratar de abrir también. Vamos a abrir el workspace. ¿O el workspace de quién? De nuestro anillo híbrido.
A ver, listo. Acoplador direccional híbrido. Bien, como podemos ver, nuestro acoplador direccional híbrido, este no es, disculpe la confusión, es este de aquí. Nuestro acoplador direccional híbrido tiene la función de justamente acoplar debido a una señal, ¿no? Tenemos bueno, en este caso nuestro acoplador, si lo simulamos y nos vamos a nuestro layout, podemos observar que nuestro acoplador tiene una entrada y las demás son salidas dentro de nuestro acoplador o anillo híbrido, ¿no? Que en este caso tiene 4 puertos. Como podemos ver, la curvatura es, bueno, sí o sí tiene que ser un círculo, sí o sí tiene que ser un círculo, por el tema de la resonancia de nuestra frecuencia a la que queremos trabajar. Estamos trabajando en una frecuencia de inicio de 4 GHz y una frecuencia de corte de 8 GHz. Luego de ello tenemos también las curvaturas que tenemos que tener en cuenta. Como les dije, estas curvaturas deben tener un ángulo exacto para el tema de generar el círculo, ¿no? Este círculo siempre se da por el tema de la resonancia. Siempre tratamos de trabajar también en frecuencias de 8 a 2 GHz en el tema de anillos híbridos, porque el círculo nos permite crear una resonancia efectiva y no generar alguna impedancia reactiva dentro de ese anillo en estas frecuencias. Luego de eso tenemos, bueno, la simulación. Vamos a pasar de una vez con la simulación. Como podemos observar aquí, tenemos los 3 parámetros S, ¿no? El 1.4, el 1.2 y el 1.1. El 1.4 nos está diciendo que, bueno, es el menos leíble, por así decirlo, en este dato, que es muy parecido porque todos tienen una frecuencia de resonancia de 6 GHz aproximadamente. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la resonancia de nuestro circuito. Aparte tenemos la caída de decibelios de menos 38,381, en este caso para la entrada, y de menos 3,46 para la salida. Esto nos da a entender que nosotros, al momento de realizar estas salidas del puerto de escape, es decir, el puerto O, los puertos O van a tener mayor potencia de la deseada, que es justamente lo que queremos obtener dentro de nuestro anillo híbrido, ¿no? Y bueno, esto sería básicamente la simulación de todo lo que hemos tratado de generar en esta fase. Eso ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Diseño de componentes pasivos. Divisor de potencia de Wilkins. El divisor de unión T, sin pérdida tiene la desventaja de no coincidir con los puertos y no tiene aislamiento de los puertos anteriores. El divisor positivo se puede combinar en todos los puertos, pero no exento de pérdida. El aislamiento aún no se logra. Sin embargo, se puede crear una red de 3 puertos, teniendo todos los puertos emparejados con aislamiento entre los puertos de salida. El divisor de potencia Wilkinson es una red de tipo con multipropiedad de apariencia de pérdidas de puertos de salida que coinciden, es decir, solo se disipa la potencia reflejada en los puertos de salida. Como podemos ver en la imagen, entra la señal y se divide en dos. Uno viene a ser la longitud de onda, que se divide entre 4, y la otra es la impedancia que se halla por la entrada por raíz de 2. Dentro de la simulación que hemos hecho, las características principales son el sustrato, que es FR4, constante dieléctrico efectivo relativo de 4.4, permitividad, que es de 1, espesor de sustrato 1.5 milímetros, espesor de conductor de línea de cobre T de 0.016, conductor de electricidad de cobre 4.1, factores de disipación o tangente de pérdida de 0.02, frecuencia de operación de 3.8 GHz. Ingresamos todos los parámetros microtip. Para calcular las dimensiones de las líneas de transmisión, consideramos la impedancia característica de 50 ohmios. Luego ubicamos las líneas de transmisión en las restas del divisor de potencia donde se observa las características del material.
Luego disponemos a calcular las dimensiones de la línea de transmisión de curva donde consideramos la impedancia característica. Para ingresar el largo de la línea de transmisión de curva necesitamos calcular el radio, que es el parámetro de ingreso de una línea de transmisión de curva en el simulador. Entonces usaremos la longitud de arco entre el ángulo. En este caso tenemos 1.088 entre pi medios, que nos da un resultado de 7.05 milímetros. Finalmente le añadimos la transmisión de curva, como podemos ver. Luego unimos todas las líneas de transmisión, agregamos carga de 50 ohmios a los puertos para poder realizar la simulación. Para lograr la simulación, los parámetros que hemos tenido desde 2.8 como inicio, 4.8 GHz como final, y un número de puntos de 50. Buenos días, tardes o noches, ingeniero. Yo soy Matías Medrano y continuando con la explicación de mis compañeros, voy a explicar el avance que tenemos en el acoplador de anillo híbrido. Este acoplador es un acoplador direccional de 3 decibelios que consta de 4 puertos, que además tiene un anillo cuya circunferencia es 3 medios, la longitud de onda de nuestra señal. Entonces, nosotros tenemos que el puerto 1, voy a agrandar ligeramente la imagen, el puerto 1 es nuestra entrada. En esta entrada tenemos, como podemos ver, en lambda cuartos hacia ambos extremos uno de los dos puertos, y si avanzamos 2 veces lambda cuartos en el sentido horario, vamos a encontrar el cuarto puerto. Entonces, debido a que este es fase de lambda cuartos, vamos a tener que el puerto 2 y el puerto 3 están en fase el uno con el otro, mientras que el puerto 4 está con un desfase de 180 grados. Por ende, nosotros vamos a utilizar un acoplador que va a tener un anillo aproximadamente 70 ohmios, ya que nuestra impedancia deseada son de 50, y aquí tenemos nuestras matrices de parámetros scattering. Tenemos que todos los parámetros de emisión desde un puerto hasta el otro son ceros, y además podemos apreciar que es una matriz cuadrada, es una matriz que está reflejada. Por ende, podemos decir que si es que esto se aplica para el puerto 1, también va a aplicar para el resto de puertos. Es decir, si es que utilizamos el puerto 1 como entrada o el puerto 3 como entrada, esta va a ser exactamente la misma matriz, mientras que en el puerto 4 vamos a tener el cambio de fase, pero simplemente va a ser al igual que para el puerto 2, que simplemente como tendríamos aquí distintas distancias, tendríamos una distinta fase. Entonces, nuestro criterio de los diseños, tenemos una impedancia característica, que es la relación entre el voltaje y la corriente de línea. Esta básicamente es la que nos permite utilizar la permeabilidad y permitividad para calcularla. Es decir, en nuestro caso nosotros deseamos una impedancia de 50 ohmios. En este caso estamos aproximándonos, ya que todavía no tenemos exactamente el valor de la permitividad ni la permeabilidad de nuestro material. Además tenemos un acoplador que nosotros lo vamos a diseñar para que funcione a 6 Hz, una constante dieléctrica relativa, que esta dependerá del material, una longitud efectiva de eléctrica, que básicamente es lo que nos permite definir la línea de transmisión, ya que depende de la fase de onda y la distancia de la que está separada la carga. Es decir, aquí tenemos nuestra longitud de onda. Entonces, para una onda de 3 centímetros, tendríamos que tomar la distancia entre esta fase y el tipo de sustrato, bueno, además de otros elementos, y eso nos va a entregar nuestra longitud relativa. Hemos diseñado y simulado el circuito en ADS. Hemos utilizado el diseñador híbrido de 180 grados, que es la topología que vemos aquí. Como podemos ver, es de 180 grados, ya que todos los pines están dentro de una de las dos semicircunferencias del anillo,
ya que podríamos haber utilizado otra topología, por ejemplo, los tres de entrada hacia uno, las tres salidas hacia un extremo y la entrada hacia otro, u otras tipologías. Además, cabe mencionar que nuestros cálculos han sido basados para una permitividad eléctrica de 4.4, una permeabilidad relativa magnética de 1, una altura de un parámetro H de 1.5 y el resto de condiciones que podemos apreciar. Además tenemos la tangente de delta, que es para ver el desfase que deseamos, y la frecuencia de operación. Entonces, primero partimos con la premisa de que nuestra impedancia característica deseada es de 50 ohmios. Por ende, tenemos que calcular la impedancia total de la onda, que es básicamente raíz de 2 por esta impedancia, que es de 70.7 ohmios. Luego hemos utilizado los valores del ancho de línea, la longitud, el microstrip, y esto lo utilizamos a través del line calc del ADS. Aquí tenemos los parámetros ya ingresados, como podemos ver aquí, y básicamente nos arroja que necesitamos una longitud de la línea de 6.77 aproximadamente milímetros y un ancho de 2.96. Entonces, básicamente hemos utilizado estos cálculos a partir de 90 grados, que viene a ser la mitad de la longitud de onda. Ahora, para 540 grados, nuevamente, bueno, esto viene a ser constante, ya que estamos utilizando una impedancia de carga en 50 ohmios en todas las entradas. Entonces, nosotros tenemos que nuestra longitud total eficiente es de lambda medios, lambda medios, lambda medios y 3 lambda medios, es decir, es de 3 lambda. Como vimos acá arriba, lambda medios es igual a 180 entre 2, porque estamos utilizando un semicírculo. Entonces 3 lambda viene a ser 540. Utilizando estos valores tenemos una longitud de 41.87 milímetros y un ancho de pista de 1.56 milímetros. Entonces utilizamos para calcular el radio, que la longitud de la circunferencia es 2 pi radio. Entonces esta es la longitud. Ya separamos las fórmulas y veremos que nuestro radio nos da 6.66427 milímetros. Y bueno, la longitud el ancho de las pistas, que ya lo sabíamos. Entonces hemos simulado en el software ADS. En estos momentos no tengo la simulación, mi compañero Donquillo las va a proyectar. Y vemos aquí al final que nuestro sistema sí funciona para trabajar a 6 Hz, con una carga de 50. Entonces, hemos simulado para 50 puntos, como podemos ver aquí. Voy a agrandar esta imagen. Hemos simulado para 50 puntos, para una frecuencia inicial desde 4 hasta 8 GHz, con un step de 81.83 MHz. Esto lo calcula el sistema a partir del start y stop. Y analizando las gráficas, tenemos aquí el parámetro S11 en decibelios, tenemos el parámetro S12 y el parámetro S14. Tenemos que el punto mínimo es a una frecuencia de 6.041 GHz con un valor de menos 38 decibelios, es decir, nuestra reflexión de onda es de menos 38 decibelios y nuestra atenuación de la onda reflejada es de menos 3.461, es decir, muy poca de la atenuación de la onda se refleja, mientras que gran parte de esta se proyecta. Entonces, básicamente calculamos el valor de la onda Entonces, nosotros calculamos el valor del ancho de frecuencias, que tenemos básicamente a partir de que estamos utilizando valores para menos 20 decibelios,
ya que estamos utilizando el ancho de banda. Entonces, como nuestro mínimo es de menos 38, es decir, nuestro valor de mayor emisión está ligeramente desfasado, está en 6.041 GHz, como veíamos aquí. Pero vemos que nuestro rango de frecuencia sí está dentro de lo deseado, ya que tenemos frecuencias desde aproximadamente 5.2 GHz hasta 6.8 aproximadamente, 6.8, 6.9 GHz. Y aquí tenemos el layout, que básicamente también tuvimos que agregarle para las simulaciones el puerto de ingreso, que como ya lo mencionamos se puede conectar a través de 1 o a través de 3. Y tenemos todos los puertos de entrada-salida. Tenemos el puerto 1, el puerto 4, el puerto 2 y el puerto 3. Y eso sería todo por mi parte, ingeniero.